todavía aún encontramos a este virus latente en estos países y pues, como les decía, nada raro que en algún momento también nosotros podamos llegar a tenerlo y pues valga mencionar también como un dato más que antes que apareciera el COVID, pues esta era una patología muy temida, ¿no? La poliomielitis era una enfermedad muy temida, ya que cuando se presentaba, pues nos daban muchísimos casos y era pues muy fácil de contagiarse. Vamos a ir viendo más adelante la forma de contagio y demás. Adelantarles que es un virus que, bueno, que se puede contagiar muy fácilmente de manera oral y fecal, ya sea por la saliva, también se puede contagiar por heces fecales bueno, mediante las heces fecales, ¿no? Bueno, para ello voy a hacer un poquito acerca de la introducción y un poco de historia acerca de esta patología y pues mencionar que la poliomielitis, bueno, en este caso, esta enfermedad del poliovirus, pues se ha identificado hace 30 años, que podemos decir que esta polio está paralizada, ¿no? Y además también mencionar que a casi 1000 niños, bueno, ha dado la enfermedad a casi 1000 niños en 125 países por día, ¿no? Más o menos era el estándar en el que se podía contagiar o podía producir esta enfermedad. También mencionar que desde mayo de 1988, cuando la Asamblea Mundial de la Salud ha resolvido, pues, erradicar, ¿no? Resolvió erradicar la poliomielitis, ¿no? Y, bueno, la incidencia global estimada que esta había disminuido, pues era más o menos en más del 99%, ¿no? Y vale decir que se ha erradicado en ese porcentaje. Además de que en 3 regiones de la clasificación según la OMS, en las Américas, en el Pacífico Occidental y en Europa, se habían certificado como prácticamente libres de la poliomielitis, ¿no? Y también otro dato que tenemos que tomar en cuenta es que desde 1994, cuando los países de la región, principalmente de Asia sudoriental, ¿no? Han comenzado a acelerar las actividades de erradicación, ¿no? de la poliomielitis. Y bueno, pues se han logrado avances muy sustanciales para ese objetivo, ¿no? Y prácticamente la poliomielitis, pues, es una de las pocas enfermedades que se pueden pues, erradicar debido a que el virus solamente va a afectar a los seres humanos y bueno, no existe un reservorio animal identificado al momento, ¿no? También hay vacunas altamente eficaces y además que son seguras y aparte que la inmunidad pues prácticamente dura de por vida, ¿no? Al momento no existen portadores crónicos a largo plazo y bueno, el virus salvaje sobrevive en el medio ambiente durante un corto periodo, ¿no? Es algo también que tenemos que tomar en cuenta porque pues si este virus se mantendría vivo por mucho más tiempo, pues las consecuencias serían más grandes todavía, ¿no? Por otro lado, también mencionar que las vacunas pues han salvado, ¿no? Miles de millones de vidas, ¿no? Y además que se han evitado innumerables enfermedades y discapacidades pues, en todo el mundo, ¿no? Porque una de las consecuencias de esta patología es que paralizaba principalmente los miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les decía que antes de la aparición del COVID, por ejemplo, la poliomielitis pues era considerada pues una de las enfermedades infecciosas que eran muy desafiantes para la salud pública mundial, ¿no? Y durante años los funcionarios de salud pues en todo el planeta han utilizado, ¿no? Miles y millones de gotas de una vacuna oral, ¿no? Una campaña, por ejemplo, notablemente eficaz destinada pues a erradicar la poliomielitis, ¿no? En los últimos bastiones que quedaban justamente en esos 3 países, ¿no? Y bueno, ahora se ha dado un giro sorprendente, ¿no? En el esfuerzo de décadas para erradicar el virus, ¿no? Y las autoridades, por ejemplo, en Jerusalén, en Nueva York, en Londres, han descubierto evidencia de que la polio se está propagando en esos sitios nuevamente. Y bueno, ¿cuál es la fuente original de este virus?
se ha podido evidenciar también que había sido la propia vacuna oral, ¿no? En algunos casos, obviamente, no en todos, ¿no? Entonces, es un dato también muy importante que tenemos que considerar, ¿no? Por otro lado, también mencionar que la poliomielitis, pues que es circulante, ¿no? De esta vacuna, que es la PCDB3, es un fenómeno raro, justamente de lo que les estaba hablando anteriormente, ¿no? Pero que nos ha condicionado, pues, que algunos países hayan cambiado a otras vacunas, ¿no? Contra la poliomielitis. Y ya desde el año 2017, pues ya se han reportado 396 casos de poliomielitis que han sido causados, por ejemplo, por el virus salvaje, ¿no? Frente a más de 2.600 que son relacionados con la vacuna oral, por ejemplo, ¿no? Esos datos son según la OMS. Por ejemplo, en los últimos incidentes que han representado o que representan la primera vez en varios años, es que el virus de la poliomielitis está relacionado con la vacuna, ¿no? Que aparece justamente en países ricos. Por otro lado, también a principios del año 2020, por ejemplo, funcionarios en Israel pues, han detectado polio en un niño de 3 años que, no, que no había sido vacunado y además que había sufrido parálisis. En otras palabras, tenían el virus, pero no representaban síntomas, ¿no? Por ejemplo, en junio de 2022, por ejemplo, les decía, las autoridades británicas, por ejemplo, igual han encontrado o han informado evidencias en las aguas residuales, ¿no? De este virus que se estaba propagando. Aunque no se han identificado o no se han identificado infecciones en las personas. Por ejemplo, en Estados Unidos también hay otro caso, un adulto joven no vacunado que había sufrido también parálisis en las piernas después de infectarse con polio, ¿no? Este virus había aparecido en las alcantarillas de Nueva York, lo que ha sugerido, pues, que se llegue a propagarse, ¿no? También, por otro lado, los análisis genéticos pues, nos han mostrado que en estos tres países los virus eran todos derivados de las vacunas. Y bueno, pues lo que ha significado que eran versiones mutadas de un virus que se ha originado a partir, ¿no? Desde esta vacuna oral. Por ejemplo, la vacuna de Sabin, que está hecha con o con virus vivos atenuados, pues se ha utilizado porque era barata, fácil de administrar, son 2 gotas orales, ¿no? Y obviamente es mejor proteger a las poblaciones enteras donde pues se está propagando, ¿no? La poliomelitis. Entonces, se conoce que puede causar polio en alrededor de 2 a 4 niños por cada 2 millones de dosis, ¿no? Estamos hablando justamente de estas vacunas. O en casos extremadamente raros, por ejemplo, el virus atenuado también puede mutar y provocar brotes, ¿no? En especial en lugares con malas condiciones sanitarias, de bajos niveles de vacunación, ¿no? En estos lugares puede llegar a producirse. También mencionar que estos brotes, pues generalmente comienzan cuando las personas que han sido vacunados, pues eliminan el virus vivo de esa vacuna en sus heces fecales, ¿no? Y a partir de ahí, pues el virus puede propagarse dentro de una comunidad, ¿no? O por un tiempo o por bastante tiempo, ¿no? Y convertirse en una forma, pues, que puede paralizar a las personas, ¿no? Y comenzar nuevas epidemias. Por ejemplo, muchos países que eliminaron la poliomielitis cambiaron justamente las vacunas inyectables que contienen virus muerto, y en los países, por ejemplo, nórdicos y en los Países Bajos, nunca se ha administrado la vacuna oral y no han tenido estos problemas, ¿no? Entonces son algunos datos que tenemos que ir viendo siempre y tenemos también que ir diferenciando y pensando también en colocar una vacuna adecuada. Bueno, como definición de la poliomielitis, pues mencionar que la poliomielitis es una enfermedad que es altamente contagiosa, les decía, que va a ser causada justamente por el virus, por el poliovirus, ¿sí? Por el virus de la poliomielitis. Por ejemplo, Heine ha realizado las primeras descripciones a mediados del siglo pasado
también un dato muy importante es que en 1890 Medina ha descrito la primera epidemia que se había dado por esta patología, por este virus, ¿no? También dentro de la epidemiología se tiene referencia, pues, de que la poliomielitis ya desde hace casi 6.000 años se ha demostrado, ¿sí? Que las extremidades marchitas y deformadas de algunas momias egipcias se habían evidenciado, ¿no? Y con eso, pues, mencionamos que la poliomielitis ya existía desde ese entonces. También mencionar que esta poliomielitis, pues, fue una epidemia en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? En el siglo XX, especialmente en la década de 1940 y 1950, ¿no? Y fue hasta los años 50 cuando se dispuso, ¿no? De una vacuna, por ejemplo. Y de las tres cepas de poliomielitis salvaje que se habían evidenciado, que son las tipo 1, 2 y 3, el tipo 2 había sido erradicado en 1999 y no se ha detectado ningún caso del tipo 3 desde que se ha notificado el último en Nigeria en el año en el 2012, ¿no? Y en todo el mundo se ha certificado la erradicación de los serotipos 2 y 3. Solamente tenemos el 1. Pero en el 2020 el tipo 1 seguía afectando a los países como Pakistán y Afganistán, por ejemplo, ¿no? Es uno de los datos que podemos ir mencionando, ¿no? Por otro lado, también en el año 2020, la cantidad de casos de poliomielitis que eran relacionados con estas vacunas, pues ha alcanzado un pico más de 1.100 casos repartidos en docenas de países, ¿no? Y ya para el 2022 los casos han disminuido alrededor de 200. También hay dificultades para extender, pues, la cobertura, ¿no? De esta inmunización en algunas regiones, ¿no? Especialmente en el África, o integrar nuevas vacunas en los calendarios de inmunizaciones de rutina, ¿no? Y de esa manera asegurar, pues, fondos suficientes para los programas de vacunación. O la seguridad de las inyecciones también es un problema importante, ya que se requiere la eliminación adecuada de las jeringas en un solo uso, o la próxima disponibilidad de nuevas vacunas, ¿no? Y la acción de la Alianza Mundial también para vacunas e inmunizaciones, que obviamente nos ofrecen una esperanza razonable para el futuro. Y otros problemas más que se han podido ir evidenciando, ¿no? Entonces tenemos que ir tomando en cuenta esos aspectos. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente la poliomielitis por virus salvajes en el mundo. Si ustedes pueden observar, perdón, si ustedes pueden observar, de verde tenemos Afganistán, que desde el año 2012, que fueron los últimos casos que se han encontrado entre más o menos 99, ha ido disminuyendo, ¿sí? Hasta el año 2020, donde solamente han llegado a 29 casos. O en el caso de Nigeria, que está en color celeste, que más o menos entre 90 casos, e igual han tenido algunos picos, por ejemplo, ¿sí? Han tenido algunos picos. Tenemos el año 2016, en donde prácticamente después de ello desapareció, lo erradicaron. O en Pakistán, donde teníamos antes 200 casos, número de casos al año, ha disminuido al 2012, pero nuevamente fue aumentando hasta el 2014, ha tenido una disminución brusca, pero al momento todavía seguimos manteniendo con 56 casos. Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí al 2020, en total todos los casos en el mundo, tenemos todavía al momento del 2020 85 casos. Eso quiere decir que todavía no se ha erradicado al 100% y en algunos países vamos a seguir vamos a seguir encontrando, más bien dicho, a este virus, ¿no? Bueno, mencionar que este virus es, bueno, la poliomielitis va a ser causada por un virus de ARN, ¿sí? Que es del género enterovirus, de la familia Picornaviridae. Estos van a ser pequeños, más o menos de 30 nanómetros, icosaédricos, que son desnudos
El núcleo del ARN es monocateriano, va a estar rodeado por una cápside, ¿sí? Y además es sin envoltura lipídica, ¿no? Lo que le hace justamente a los poliovirus que sean pues resistentes a los solventes lipídicos, ¿no? Y además va a serle estable a un pH básico, bajo. También se han llegado a conocer cepas antigénicamente distintas y el tipo 1 es el que representa el 85% de los casos de enfermedades paralíticas. ¿No? Vale decir que la infección, pues, con un tipo no nos va a proteger de los otros tipos, pero sin embargo, la inmunidad de cada uno de estas tres cepas es de por vida, ¿sí? Por ejemplo, en este cuadro, les decía, en este cuadro vamos a ver la clasificación de los enterovirus y de los rinovirus. Sabemos que son de la familia Picornaviridae. La familia Picornaviridae va a estar compuesto justamente por estos dos géneros, que es el género rinovirus y el género enterovirus. Dentro del género enterovirus vamos a encontrar justamente este poliovirus, que solamente se da en los humanos, y vamos a tener estas tres variedades. 1, 2, 3 cepas, ¿sí? Además, dentro de los enterovirus, obviamente vamos a tener la coxsackie-virus, vamos a tener el lechovirus, el enterovirus, etcétera. Sí, pero ahora estamos hablando del poliovirus y además lo vamos a tener en tres cepas. ¿Sí? También mencionar que este virus, el poliovirus, el tipo 1 también se lo denomina como Brugelbi, el tipo 2 como Lansing y el tipo 3 como León. Sí, son otra terminología que también se le ha dado o se lo conoce a estas variedades de este poliovirus. Dentro de la transmisión, pues, del poliovirus salvaje, pues, este todavía, les decía que se continúa en África, ¿sí? También existe en Afganistán, en Pakistán y en Nigeria, el tipo 1, ¿no? Y prácticamente es el único serotipo que está circulando. Y a partir del 2015, pues se ha introducido también se introdujo la vacuna inyectable, la trivalente, inactivada, contra el poliovirus, como parte del programa de inmunizaciones de rutina, en lugar de la vacuna oral, ¿no? Contra la poliomielitis. Y, y justamente este poliovirus, les decía que se llega a transmitir de manera fecal, mano, oral, de un huésped a otro. Y además también podemos contagiarnos por las gotitas de aerosol que se eliminan, ¿no? En las secreciones orales. Y además pueden estar varias semanas y en las heces fecales, por ejemplo, pueden estar incluso por varios meses, pese a que les había mencionado en un principio que son fáciles de morir. ¿No? Por ejemplo, un dato muy importante es que el 13 de septiembre, por ejemplo, del 2022, el Departamento de Salud de Nueva York pues, ha informado la identificación de un caso de poliomielitis en adulto de 20 años inmunocompetente, no vacunado, en cuyo estudio se encontró pues, la poliomielitis derivado de la vacuna tipo 2, ¿no? Y pues es muestra, más bien dicho, esto se ha encontrado en muestras de aguas residuales, ¿no? De las comunidades cercanas al condado de Rockland. Entonces vemos que este virus, como les mencionaba, va a seguir todavía permaneciendo. Un dato muy importante, por ejemplo, es que en el Perú, el 2013 ha sido el último caso que se ha encontrado de poliomielitis. Al momento todavía no se ha vuelto a identificar, pero seguramente en algún u otro momento lo vamos a volver a encontrar. ¿Sí? Dentro de la fisiopatología de este virus, mencionar que el poliovirus pues destruye las células del asta anterior de la médula espinal. Este va a ingresar a través de la vía fecal oral o la respiratoria y luego se va a multiplicar en la mucosa orofaringea. ¿Sí? Y también se va a multiplicarse en el tubo digestivo inferior. Se secreta, les decía, en la saliva y en las heces fecales por esa razón, y desde donde van a poder transmitir a otras personas, ¿no? Luego este virus va a ingresar a los ganglios linfáticos cervicales, mesentéricos, y a continuación pues se va a producir una viremia primaria menor, ¿sí? Obviamente con la diseminación del virus a todo el sistema reticuloendotelial.
¿no? Hasta este punto, la infección se puede mantener, pero si avanza, el virus pues, puede llegar a multiplicarse y causar una viremia secundaria de varios días de duración, que nos va a conducir al desarrollo de los síntomas y a la generación de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, de esa manera que se va a llegar a cabo la fisiopatología. Y posterior a ello, por ejemplo, en las infecciones paralíticas, el poliovirus pues ingresa en el sistema nervioso central. Todavía no está claro si esto va a ocurrir durante la viremia secundaria o por migración ascendente a través de los nervios periféricos, pero las lesiones significativas solo encuentran o solo vamos a poderlas encontrar en la médula espinal y en el encéfalo, ¿no? En particular en los nervios que controlan la función motora autónoma, ¿no? Y esta inflamación se va a llegarse a agravar o va a agravar, más bien dicho, la lesión, produciendo, pues, que va a ser producida por la invasión viral primaria. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta imagen podemos observar ese proceso, ¿no? La patogénesis. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuevamente, vamos a recapitular un poquito. El virus ingresa, ¿sí? En la orofaringe y se multiplica en la mucosa. Se van a llegar a eliminar en las secreciones orales, muchas veces se va a llegar a deglutir, ¿sí? Y después puede llegarse a multiplicar en el intestino. Posterior a ello, después de, posterior a ello, después de esta replicación primaria, pues en estas células epiteliales y en estos tejidos linfoides de los tractos respiratorios y gastrointestinal superior, pues la viremia se va a extender a otros sitios. Este tropismo particular de estos poliovirus para el sistema, ¿qué es? Sistema nervioso central y que normalmente van a llegar a traspasar la barrera hematoencefálica y posiblemente pues esto se va a ver favorecido por la dilatación refleja de los capilares que irrigan estos centros motores y que va a afectar o que van a afectar las astas anteriores, ¿no? Del tallo encefálico de la médula espinal. Por ejemplo, una vía alterna a través de los axones de las vainas perinucleares de los nervios periféricos. Es una de las maneras en las que suele también darse esta infección, ¿no? O las neuronas motoras, por ejemplo, muchas veces son vulnerables a la infección, ¿no? Y a los grados de variabilidad también de destrucción neuronal. ¿No? Otro dato que también podemos mencionar es que los hallazgos, por ejemplo, histopatológicos en el tallo encefálico y en la médula espinal, pues se ha podido evidenciar que existen necrosis neuronal, ¿no? En algunos otros casos también han existido necrosis perivasculares, ¿no? Por infiltración de estas células mononucleares, principalmente de los linfocitos. Y entonces esa es la manera en la que va a llegar a infectar y va a llegar a empezar a reproducirse y va a empezar a contaminar y a causarnos la sintomatología. ¿Sí? Dentro del diagnóstico, mencionar que vamos a poder realizar tres tipos de diagnóstico. Uno de los que siempre vamos a identificar es el diagnóstico clínico y pues en el diagnóstico clínico vamos a evidenciar justamente toda esta signosintomatología que posteriormente les voy a ir mencionando. Y un dato muy importante es saber, ¿sí? Saber si este paciente ha tenido o ha sido vacunado, ya que de esta manera nosotros vamos a poder evidenciar o vamos a podernos dar cuenta si es un paciente que va a tener una patología más grave o es un paciente que va a tener una patología más leve. ¿Sí? Nosotros tenemos que conocer ese aspecto. Otro aspecto muy importante también es que nosotros vamos a poder diagnosticar mediante los laboratorios. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con los laboratorios? Principalmente con el laboratorio que nosotros vamos a poder identificar una poliomielitis va a ser mediante el líquido o el estudio del líquido cefalorraquídeo. Sí, lo que vamos a hacer es
bueno, aparte de ello, también podemos hacer una detección, más bien dicho, un aislamiento viral y vamos a hacer la demostración también de elevación de los anticuerpos séricos, ¿no? Mediante la PCR, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo va a ser una de las primeras pruebas que se van a realizar y además estas nos van a proporcionar pues información importante desde los primeros días, ¿no? De iniciada la infección. Y lo que vamos a evidenciar es aumento de las células, ¿sí? Con un predominio de los mononucleares, que posteriormente van a bajar progresivamente hasta alcanzar cifras normales, ¿no? Por ejemplo, ese contenido de proteínas, pues se va a elevar alcanzando valores promedio incluso de 40 a 50 miligramos de litro o mayores, ¿no? Que van a persistir durante varias semanas. Es algo que nos va a mencionar, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, cuando hacemos un aislamiento del virus, pues este aislamiento del virus pues debe ser durante la etapa aguda, ¿no? Desde la enfermedad y dentro de las 2 primeras semanas del inicio de la enfermedad, ¿no? Ya que conforme va pasando el tiempo, pues van a ir disminuyendo nuestras posibilidades de encontrar al virus en las muestras, ¿no? Por otro lado, también esta detección de anticuerpos pues tenemos que hacer una toma de muestra al inicio y otra 2 o 3 semanas después para poder observar la elevación de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Y figadores de complemento. Entonces vamos a tener que tomar muestras principalmente de líquido cefalorraquídeo, también en sangre y de líquido cefalorraquídeo, pero para hacer PCR, una detección de anticuerpos. ¿Sí? Esas van a ser las principales muestras que nosotros vamos a poder realizar. ¿Sí? En cuanto al cuadro clínico, tenemos que tomar en cuenta que es una enfermedad que principalmente, les decía, como una consecuencia de esta patología, nos va a dar la parálisis. En general, siempre lo hemos conocido a la poliomielitis como parálisis, pero tenemos que tomar en cuenta las etapas que van a ir teniendo, ¿no? En un principio, esta enfermedad va a tener una etapa aguda donde pues las infecciones se van a poder dividir en formas menores y en formas mayores, ¿sí? Estas enfermedades menores van a ser asociadas eh, eh, de más o menos de 1 a 3 días antes del inicio de la parálisis, ¿no? Las mismas van a estar con molestias gastrointestinales, van a estar con molestias como náuseas, vómitos, calambres, dolor abdominal y diarrea. Y estas manifestaciones, bueno, y las manifestaciones sistémicas, como dolor de garganta, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, ¿no? Va a llegar a tener ello. Además de que esta etapa generalmente va a durar eh, entre, entre 2 a 3 semanas aproximadamente, ¿sí? Pero muchas veces puede extenderse hasta por 2 meses. Se han visto algunos casos. Sí, además que la presencia de sensibilidad en los músculos va a ser evidencia de que la etapa aguda todavía no ha terminado. ¿Sí? Por ejemplo, las principales enfermedades asociadas pues nos van a incluir todas las formas de enfermedad del sistema nervioso central que van a ser justamente causadas por este virus y que va a estar incluida la meningitis aséptica, ¿sí? O la poliomielitis no paralítica, la encefalitis que es por poliomielitis, la poliomielitis vulvar y la poliomielitis paralítica, ¿no? Estas pueden ser solas o también pueden ser en combinación. Muchas veces vamos a encontrar él. ¿Sí? Otro dato importante, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos ver justamente los síntomas que les había mencionado, ¿no? Fiebres, cefaleas, dolor de extremidades, de estómago, rigidez de cuello, vómitos, cansancio, falta de apetito, dolor de garganta, parálisis, entre algunos de lo que hemos podido encontrar. Por otro lado, también los hallazgos clínicos relacionados con un ataque, por ejemplo, de polio, van a ser prácticamente
Estos. Va a haber fiebre, ¿sí? Va a haber fiebre, rigidez de cuello, rigidez de nuca, leucitosis en el líquido del cefalorraquídeo, una debilidad muscular que es asimétrica, profunda, y en general, pues la fase inicial le sigue una cierta recuperación de la fuerza muscular, pero la debilidad va a permanecer. ¿Sí? En raras ocasiones puede ocurrir una mielitis transversa, ¿no? Por ejemplo, con paraparesia, ¿no? O retención urinaria o síntomas y signos sensoriales, por ejemplo. ¿Sí? Ya en el periodo de convalecencia, en esta etapa, los síntomas agudos y la sensibilidad muscular pues van a desaparecer y los músculos que estaban paralizados pues van a comenzar a recuperar, ¿sí? En esta etapa, eh, esta etapa más o menos va a durar hasta 2 años después del inicio de la enfermedad. Y durante todo este periodo, pues se va a producirse una recuperación que es gradual de estos músculos y la mejoría, pues es rápida en los primeros 6 meses, pero es más lenta durante los meses subsiguientes. Y para ello, pues tiene que hacer una serie de ejercicios y además de fisioterapia principalmente. En la etapa de parálisis residual, que es algo que suele darse, en este periodo va a ser más allá de los 2 años después del inicio de la enfermedad y se va a denominarse la etapa de parálisis residual, ¿sí? En este lapso no se va a llegarse a producir una recuperación de la fuerza muscular, ¿sí? Van a existir más bien deformidades que pueden ocurrir como consecuencia justamente de este desequilibrio de la fuerza muscular, ¿no? Y la mala postura que estas personas suelen llegar a tener. Y en este lapso, pues, eh, eh, les decía, estas deformidades van a, van a ser como una consecuencia de lo mencionado y también va a existir muchas veces atrofia por el desuso de los músculos y acortamiento también de la pierna debido a la interferencia con el crecimiento, ¿no? En casos, por ejemplo, donde el paciente no se atiende, se van a presentar deformidades fijas, ¿sí? Macroscópicas que nosotros vamos a poder ver principalmente en la cadera, en la rodilla, en el pie, y además va a existir una atrofia muscular, obviamente, porque no está usando esas articulaciones. Y los niños, pues con parálisis extensa y deformidades graves, pues tienden a muchas veces a gatear para moverse de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos justamente cómo llega a deformarse todo ello. Si ustedes pueden observar, va a haber una contractura en flexión y en aducción en la cadera, por ejemplo. Una flexión, una contractura de rodilla en valgo, deformidades de rodilla y pierna. Ahora, deformidades en el pie también en varo y valgo, o deformidades del tobillo en equino. No son algunas de los problemas que van a ir teniendo estos pacientes posterior a todo ello. Pues les decía, daño en los miembros superiores. Este deterioro, pues principalmente es tardío y es común, así como dolor también en las extremidades superiores. Daño de los miembros inferiores, ¿no? Las anomalías típicas, por ejemplo, de los tejidos blancos y óseos, pues que están alrededor justamente de las rodillas, pues nos van a llevar a poliomielitis que van a incluir rotación externa de la tibia, alineación en valgo excesiva, laxitud ligamentosa, genus recurvatum, ¿no? Entre algunos de los que podemos mencionar. Por ejemplo, las deformidades comunes del pie y el tobillo, que les habían mostrado anteriormente, se van a observar y estos van a incluir pies cabo varus, ¿no? Cabo de retropié, y estos van a ser por parálisis del eversor o pie vertido, ¿no? En pronación por parálisis inversora, ¿no? Del tibial anterior y del tibial posterior. También estos pacientes, en algunos casos, pueden llegar a tener daños de la columna, la escoliosis, ¿no? Que se observa en niños pequeños con parálisis de los músculos del tronco, ¿no? Y comúnmente, pues, van a involucrar a la columna torácica. También en los niños mayores, la escoliosis se va a desarrollarse de manera gradual, ¿no? Y en general, pues, va a implicar a la región lumbar en estas personas, ¿no? Y la curva pues puede afectar la capacidad para caminar y sentarse, por ejemplo.
Otra también dentro del cuadro clínico es el síndrome postpolio. Y este término, pues, se ha utilizado para aquellas manifestaciones tardías de la poliomielitis, ¿no? Estas, por ejemplo, se han desarrollado en aquellas personas, pues, de 30 a 40 años de la aparición de la enfermedad de la enfermedad aguda. Vale decir 30 años y 40 años después de que ya han tenido la enfermedad. Y se ha estimado que entre un 25 a 60% de estos pacientes pueden experimentar estos efectos tardíos de la enfermedad. Vale decir que si una persona se ha enfermado, podría también tener síndrome postpolio, ¿no? Y este síndrome pues va a ser caracterizado por nueva debilidad muscular, fatigabilidad muscular, o varias veces, que va a ocurrir de la poliomielitis inicial, ¿no? Y actualmente se desconoce la causa específica de este síndrome, ¿no? Y la etiología, pues, se ha atribuido siempre a las causas fisiopatológicas y funcionales, ¿no? Dentro de las causas fisiopatológicas, por ejemplo, para tener el síndrome postpolio, bueno, se ha podido evidenciar que es por causa de una infección crónica por el poliovirus, una muerte de las neuronas motoras restantes con el envejecimiento, o envejecimiento prematuro, daño de las neuronas motoras restantes causados por demandas aumentadas, síndromes inmunomediados, entre algunos de lo que se ha podido evidenciar, ¿no? De las causas fisiopatológicas. Por ejemplo, de las causas funcionales que se ha podido también encontrar, es un mayor gasto de energía, ¿no? Como consecuencia del aumento de peso o la debilidad muscular causada por un uso excesivo o desuso justamente de estos músculos, ¿no? Entonces, bueno, se ha podido evidenciar el síndrome postpolio, que ha podido causar posiblemente por lo que les había mencionado, ¿no? Eso es algo frecuente en estas personas, ¿no? En un 25-60%, como les había mencionado. Ahora, posterior a esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un tratamiento de las secuelas. Y el tratamiento de las secuelas, pues va a ser principalmente, les decía, como es un paciente que va a tener una atrofia muscular, una parálisis, obviamente tenemos que hacer una liberación de contracturas articulares. Tenemos que hacer un restablecimiento del equilibrio muscular alrededor de la articulación para prevenir deformidades. En algunos casos también se puede hacer trasplante muscular para reemplazar un músculo paralizado, o estabilización de una articulación relajada, o intestino, ¿no? Por medio de tenodesis, fijación de ligamentos, construcción de ligamentos de control artificiales. Podemos trabajar con artrodesis, osteotomías, alargamientos de extremidades, ¿no? Según técnicas de Lizarov, o cirugía de reemplazo articular, en algunos casos, dentro de las opciones de tratamiento, ¿no? Para la polio. Ahora, dentro de las terapias no quirúrgicas, vamos a tomar en cuenta una etapa aguda y una etapa de recuperación. Por ejemplo, en la etapa aguda, el tratamiento es sobre todo médico, ¿no? Y en el que se deben participar, pues, también médicos pediatras principalmente. Los principales aspectos de la terapia, pues, van a ser el tratamiento general de apoyo, ¿no? Como la pirexia o la irrigación o la prevención de infecciones respiratorias que pueden ser secundarias, ¿no? Y el tratamiento de cualquier parálisis respiratoria. En el caso de las piernas paralizadas, pues principalmente se sostienen con férulas, por ejemplo, de yeso, que son acolchonadas, y la finalidad de esto va a ser mantener las articulaciones de la cadera, ¿no? En 5 grados de flexión y rotación neutra, por ejemplo. O la articulación de la rodilla, ¿no? Que se va a mantener también a 5 grados de flexión, y el pie pues se va a apoyarse en una posición de 90 grados. Y justamente estas férulas pues van a aliviar el dolor y los espasmos, ¿no? Que previenen el desarrollo de las deformidades. Es algo que se tiene que realizar. Por ejemplo, en la etapa de recuperación nos tenemos que apoyar principalmente de fisioterapia. Y la fisioterapia, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ayudar a los músculos paralizados mediante ejercicios de recuperación, van a prevenir deformidades por el uso de aparatos ortopédicos,
que la paciente o que el paciente logre caminar, y en niños para corregir factores que ocasionarían pues, deformidades con el crecimiento, o corregir factores que obviarán o reducirán la necesidad de una órtesis, o corregir problemas en las extremidades superiores, ¿no? Tratar las escoliosis. Entonces la fisioterapia va a ser muy importante en la recuperación, en la etapa de recuperación de estos pacientes. ¿Sí? Bueno, hablando de la inmunización, les decía que uno de los tratamientos efectivos va a ser la prevención. Y para la prevención, pues vamos a usar justamente la inmunización. Van a existir dos tipos de vacunas contra la polio. Ahí tenemos la vacuna oral, que es la polio trivalente, y actualmente tenemos la vacuna polio inactivada. ¿Sí? Por ejemplo, el calendario recomendado para la vacunación infantil contempla la administración justamente de la vacuna de polio inactivada a los 2, 4, 6 y 18 meses, o más bien dicho, a los 2, 4 y de 6 a 18 meses de edad, y entre los 4 a 6 años de edad. ¿Sí? Los adultos que viajen a países en donde se producen casos de polio también deberían comprobar su estado de inmunización o hacerse pincha nuevamente para poder reactivar esta inmunización. ¿Sí? Por ejemplo, en Bolivia tenemos el sistema de vacunación que está en el PAI, en el Programa Ampliado de Inmunizaciones, y pues donde vamos a colocar nuestra primera dosis a los 2, 4, 6 meses, un refuerzo a los 18, 23 meses y un segundo refuerzo a los 4 años. En total, 5 dosis. Tenemos también el más actualizado, donde vamos a colocar antipolio intramuscular a los 2 meses y orales a los 2, 3, 4, o más bien dicho, a los 4, 6, 18 y a los 4 años. Estamos haciendo una combinación de estos dos tipos de vacuna. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta. Bueno, no habiendo más consultas, simplemente mencionar que la poliomielitis, si bien ese es un virus que actualmente no se le está identificando, siempre vamos a estar en el riesgo de poder volver a contraer, y como ustedes lo han visto, pues es un virus que prácticamente va a dejar en muy mal estado a la persona que lo pueda contraer, porque va a perder prácticamente la funcionalidad de sus miembros inferiores con una parálisis, la misma que, como también lo han visto, a futuro puede tener el mismo problema y muchas otras complicaciones. Por ende, nosotros tenemos que tener siempre ese cuidado de realizar el programa ampliado de inmunizaciones y vacunar a estas personas para que no puedan llegar a contraer esta enfermedad y estén protegidos. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Conmigo va a ser hasta otra oportunidad. Que tengan buenas tardes.